Buenas tardes y saludos a todos los liberales de Cádiz. Hace unos días, mientras disfrutábamos de una tapita de carrillada y una copita de oloroso en uno de los bares de Jerez, mi amigo Javier me hizo una pregunta. Fede, ¿cómo ves la situación económica de la provincia de Cádiz? Yo le di una de mis respuestas de cabecera. Depende. ¿Cómo que depende?, me replicó airado Javier. Se supone que eres economista. Deberías tener una respuesta para una cuestión como esta. Y yo le dije de nuevo a Javier, depende. Depende. ¿Por qué? Porque en economía, como en la mayoría de las ciencias sociales, si queremos entender cómo ha evolucionado cualquier aspecto, necesariamente tenemos que prestar atención a más de un indicador. Necesariamente tenemos que prestar atención a cómo ha evolucionado ese indicador a lo largo del tiempo. Y finalmente, tenemos que comparar cuál ha sido la evolución de ese territorio, de ese país, con respecto a otros territorios u otros países que sean relevantes a la hora de hacer la comparación. Esto es lo que entre carrillada y oloroso yo intenté explicarle a Javier en su momento, y esta es la reflexión a la que les invito a compartir si tienen a bien hacerlo. Empecemos así por elegir el primer de los indicadores relevantes para entender cuál ha sido la evolución de la provincia de Cádiz en los primeros años del siglo XXI. Y en este caso yo he elegido la evolución del PIB per cápita. El PIB per cápita, para aquellos que no estén familiarizados con el término, lo que hace es dividir la producción, el PIB, en este caso de la provincia de Cádiz, entre el número de habitantes que hay en la provincia. Es un indicador bastante razonable de lo que es la riqueza relativa de un territorio en relación al volumen de población que hay en él. Y en este sentido, bueno, pues parece que los datos son buenos, ¿no? Empezamos el siglo XXI en el entorno de los 12.000 euros per cápita, fuimos creciendo hasta llegar al momento en el que estalló nuestra triple burbuja económica en el año 2006, momento en el que habíamos llegado a los 18.000 euros. Posteriormente tuvimos unos años de caída, que fueron los que sucedieron a la crisis de 2008, y a partir de aproximadamente 2014-2015 volvimos a recuperar la senda de crecimiento hasta llegar a los hasta recuperar esos 18.000 euros. En este sentido, reconocerán conmigo que parece que la evolución es buena, ¿no? De nuevo, depende de con qué nos comparemos. Así, empecemos por compararnos con lo que han hecho nuestros propios vecinos de comunidad. Y ahí empezamos a ver que las cosas cambian ligeramente. En amarillo siguen teniendo ustedes la gráfica de evolución de nuestro PIB per cápita, pero en las barras verdes lo que pueden observar es lo que representaba ese PIB en cada uno de los años con respecto al PIB per cápita de nuestra comunidad, que es Andalucía. Y se da la paradoja que si ustedes ven el periodo 2000-2018, se ha producido un retroceso de Cádiz. Hemos pasado de estar por encima en PIB per cápita con respecto al conjunto de la comunidad para encontrarnos 20 años después aproximadamente en el 94%. Es decir, en esta hipotética carrera que seguimos los territorios y los países en lo que son las cuestiones económicas, estos 20 años han servido para que retrocedamos con respecto a Andalucía en vez de acercarnos o superar a Andalucía. Pero sigamos comparando el PIB per cápita con otras comparativas relevantes. Y el siguiente más relevante es qué ha hecho nuestro propio país, España. Ahí de nuevo la gráfica de la evolución del PIB per cápita de Cádiz sigue siendo exactamente el mismo, pero lo que vemos es que en estos años, comparativamente, estamos perdiendo pie con respecto al resto de España. A principios de siglo, nuestro PIB per cápita representaba aproximadamente el 76% del PIB per cápita de España, y aproximadamente 20 años después habíamos caído prácticamente hasta el 70%. Es decir, sí podemos
concluir que durante estos años hemos perdido también con respecto a la situación de España. Y hagamos una última comparación, y comparémonos en este caso con nuestra zona económica de referencia, que es la zona euro. En este caso la situación es, si cabe, un poquito más contradictoria. Veníamos de aproximadamente el 52%, ¿vale? Y ustedes me dirán y pueden ver que hemos acabado en el 53%. Nuestro PIB per cápita en Cádiz es la mitad aproximadamente del que es en la zona euro, que es el mismo porcentaje que teníamos a principio de siglo. Además, lo que hemos visto durante estos años es que inicialmente acortamos esa diferencia con la zona euro. Llegamos hasta alcanzar el 62%, al hilo, al calor de la burbuja que se estaba generando en nuestra propia economía. De nuevo, la burbuja reventó en el año 2007-2008 y desde entonces lo que hemos visto ha sido que esa tendencia de mejora se ha vuelto a empeorar y 20 años después prácticamente en Cádiz nos encontramos en la misma situación competitiva que estábamos hace 20 años con respecto a la zona euro. Así que una primera conclusión de este indicador que hemos visto, que es el PIB per cápita. En estos 20 años es cierto que la riqueza relativa de los gaditanos ha ido aumentando, pero no es menos cierto y no es menos preocupante que esto ha ocurrido al mismo tiempo en que nos estábamos empobreciendo comparativamente con respecto a nuestra propia comunidad autónoma, nuestro propio país y nuestra zona económica de influencia. Con lo cual, el primer diagnóstico necesariamente no puede ser muy positivo. Pero pasemos al siguiente indicador. Y en este caso, el indicador que vamos a escoger, si les parece, pues va a ser la tasa de paro. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? A principios de siglo, 1 de cada 4 gaditanos que buscaba trabajo no lo tenía. 20 años después, aproximadamente 1 de cada 4 gaditanos sigue en paro. Es cierto de nuevo que la burbuja económica que vivimos nos permitió llegar hasta un nivel del 14%, que es un nivel exageradamente alto, créanme. Y es que desde ese momento lo que vivimos en Cádiz durante unos años fue absolutamente dramático. Llegamos a alcanzar una tasa del 42%. Solo trabajaban 6 de cada 10 personas que querían trabajar en Cádiz. A partir de 2014-2015 la situación mejoró levemente, no es que mejorase, es que difícilmente podía ser peor. Y nos encontramos con aproximadamente el 25% a finales del año 2020. Es decir, en términos de tasa de paro, estas 2 décadas han sido tiempo perdido para la economía gaditana. De nuevo, tenemos que compararnos, y compararnos con lo que es relevante. Hagamos de nuevo el ejercicio de compararnos con nuestros propios vecinos de comunidad. Y veamos qué ha pasado con respecto a Andalucía. Bien, con respecto a Andalucía sí podemos decir que la tasa de paro parece que estamos mejor. Y es cierto. A principio de siglo nuestra tasa de paro con respecto a Andalucía era más del 6% peor que la de Andalucía y a finales del año 2020 era del 2%. Como yo les decía al principio, cuando hacemos la comparación hay que entender también el significado de la comparación y hay que entender de dónde viene la causa de que hayamos mejorado. Y sinceramente creo que en este caso la causa no viene tanto de que hayamos mejorado, porque seguimos estando muy mal, sino de que comparativamente Andalucía, en lo que se refiere a tasa de paro, lo viene haciendo descaradamente mal durante estos primeros 20 años del siglo XX. Con lo cual, es triste consuelo esa supuesta convergencia que hemos tenido en tasa de paro con Andalucía. Y algo parecido podemos decir si nos referimos a cómo hemos evolucionado con respecto a España. Pasar de un diferencial del 15% al 9%, créanme que no puede ser consuelo para nadie. Estamos hablando de niveles de paro que son la vergüenza de Europa. Estamos hablando de 1 de cada 4 gaditanos en paro a principios de siglo y estamos en la misma situación. Y la comparación con respecto a España es mejor por la sencilla razón de que, tristemente, España
también es el campeón europeo del paro. De nuevo, como pueden ver, la comparativa no es buena. Y para reflejar que efectivamente hasta ahora esas comparativas no nos deben hacer sentirnos satisfechos, lo que podemos observar ahora es qué ha pasado con respecto a nuestra zona económica de influencia, que es la zona euro. Y ahí empezamos a ver que realmente tanto Cádiz como Andalucía como España llevan perdiendo pie con respecto a Europa durante estos 20 años. A principios de siglos ustedes pueden ver que nuestra tasa de paro era el 18%. Triplicábamos el paro de la zona euro. 3 veces más parados en Cádiz que en la zona euro. 20 años después, prácticamente triplicamos el paro de la zona euro, con lo que la mejora ha sido mínima. Es más, ustedes pueden ver que tenemos uno de los males de la economía española, que es que tendemos a mejorar de una forma más lenta, pero cuando llega la época de empeorar, empeoramos comparativamente más rápido de lo que hacen otros países europeos. Así que, si vamos resumiendo, hasta ahora, como hemos visto, en el PIB per cápita, no creo que podamos estar contentos como comunidad. Hemos mejorado, sí, pero estamos perdiendo pie competitivo con respecto a Andalucía, España y la zona euro. Y en lo que se refiere a la tasa de desempleo, la tasa de paro, prácticamente no hemos mejorado. Estamos en unos niveles intolerables, como estábamos a principios de siglo, y nuestra convergencia, nuestra mejora con nuestras áreas económicas de referencia ha sido prácticamente inexistente. Y en muchos casos se ha debido más a que nosotros no podíamos ir peor, a que realmente hayamos mejorado mucho en ese indicador. Pero sigamos con la comparativa y vamos a fijarnos en el último indicador que les voy a mostrar hoy. Uno de mis favoritos, por cierto, y uno de los grandes olvidados en todas las noticias económicas que vemos que tienen que ver con el empleo, que es la tasa de empleo. ¿Qué es la tasa de empleo? La tasa de empleo, sencillamente, lo que mide es el número de personas que están trabajando en un determinado momento dividido entre las personas que están en edad de trabajar. En España, la edad legal de trabajar son los 14 años, es decir, estamos dividiendo a aquellas personas que están trabajando entre el número total de personas mayores de 18 años hasta los 65 años y pico, en los cuales está actualmente fijada la jubilación en España. Veamos cómo ha evolucionado la tasa de empleo a lo largo de estos años en Cádiz y luego comparémoslo con nuestros vecinos. Vamos a ver por aquí. Bien. Realmente es aterrador este gráfico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? En el año 2002, 6 de cada 10 personas en edad de trabajar en Cádiz no lo hacían. Es cierto que hay personas en edad de trabajar que es natural y lógico que no trabajen. Es cierto que muchas de esas personas son personas que están estudiando, son personas que están haciendo el bachillerato o en la formación universitaria y que se están formando para el mercado. Pero no es menos cierto que estamos hablando de unas tasas de empleo bajísimas para lo que son las sociedades europeas actuales. ¿Cómo ha evolucionado esa tasa de empleo a lo largo de estos 20 años? Bueno, la evolución ha sido parecida a la que hemos visto en los indicadores anteriores. Vimos unos años de mejora, donde pasamos del 38-39% hasta el 46%. En el mejor momento, más de la mitad de las personas en edad de trabajar en Cádiz no lo hacían. Llegó la crisis, la explosión de la burbuja, y llegamos de nuevo, como hemos visto antes con la tasa de paro, a una situación dramática, 33%. 33% quiere decir que aproximadamente 7 de cada 10 personas en edad de trabajar en Cádiz
en el año 2014 no lo hacían, solo trabajaban 3 de cada 10. Y desde entonces esa tasa de empleo ha mejorado, pero para encontrarnos en el 41%. Es decir, de nuevo, como vimos con la tasa de empleo, estamos prácticamente donde estábamos al principio del siglo. Vamos a compararnos, si le parece. ¿Con quién nos comparamos? Pues de nuevo comparémonos con Andalucía. Bueno, ¿hemos convergido en tasa de empleo? Pues podemos decir que sí. A principios del siglo estábamos en un 3% y nos hemos encontrado en el año 2020 con un 2%. Es cierto que hemos mejorado, pero la mejora ha sido ínfima. Y no podemos olvidar tampoco que la tasa de empleo en Andalucía es también extremadamente baja. Y comparémonos también de nuevo con España. ¿Qué ha pasado en España en esos años? Bueno, pues de nuevo encontramos una figura que nos suena, que nos va sonando en esta presentación. A principio de siglo el diferencial peor de Cádiz era del 10%, 20 años después nos encontramos con que es el 7%. De nuevo, hay una mejora, es cierto, pero es una mejora mínima, y es una mejora que parte de tasas de empleo que son inaceptables. No he incluido en esta presentación la referencia a la zona euro. En general, en la zona euro, a efectos de homogeneización, se está utilizando la población a partir de 20 años, y he preferido mantener la comparativa a este nivel, pero quédense con el dato de que sistemáticamente España, y por tanto Andalucía y Cádiz, durante todos estos años, mantienen unas tasas de empleo infinitamente más bajas de lo que tiene Europa. Esto tiene efectos prácticos. Las personas que están trabajando, al final son las personas que están sosteniendo la economía, son las personas que están pagando los impuestos, y el hecho de que una sociedad no esté aprovechando al máximo el potencial de generación de riqueza de su población, indudablemente acaba teniendo en el largo plazo un efecto sobre la capacidad de ese Estado de facilitar un cierto bienestar a sus ciudadanos. Por lo tanto, podemos ir concluyendo, podemos sacar ese resumen, esa respuesta a lo que me preguntaba Javier hace unos días. ¿Cómo está la situación económica de la provincia de Cádiz? Pues, sinceramente, no se puede ser optimista siendo razonable. En 20 años, lo mejor que podemos decir es que en muchos indicadores estamos igual de mal que estábamos hace 20 años. Es cierto que nuestra riqueza relativa ha aumentado durante estos años, faltaría más, pero no es menos cierto que en ese aumento de la riqueza relativa también estamos perdiendo pie con respecto a lo que deben ser nuestras principales referencias: nuestra comunidad, nuestro país y nuestra zona económica de influencia. Y después de esto ya, lo único que quiero hacer es invitarles a ustedes a la propia reflexión, y a una reflexión desde lo que es una perspectiva de pensamiento liberal. Creo que hay mucho que reflexionar desde el punto de vista liberal de la situación que tenemos en Cádiz. Y es cierto que una parte de esta reflexión pasa por cuestiones que posiblemente escapan de nuestro control. Pasan por cuestiones que tienen que ver con el tamaño de nuestro Estado, que tienen que ver con nuestro sistema tributario, que tienen que ver con el sistema de incentivos que genera nuestro Estado. Cuestiones, todas ellas, que escapan de lo que podemos hacer en Cádiz, porque se juegan o a nivel autonómico o, en la mayoría de los casos, a nivel nacional o europeo, no lo olvidemos. Pero no es menos cierto que creo que cuando hacemos esta reflexión es necesario también que lo hagamos mirándonos en el espejo como trabajadores, como empresarios, como ciudadanos, porque muchas de las palancas de cambio para revertir esta situación en la provincia de Cádiz, creo sinceramente que están en nosotros mismos, y no en esperar o en buscar una excusa en cuestiones que tienen que ver con la estructura de nuestro Estado, que desgraciadamente nosotros no podemos cambiar, pero que sí es cierto que otras zonas de nuestro país, teniendo esas mismas dificultades estructurales, son capaces de hacerlo bastante mejor que nosotros.
Y para invitarles a esa reflexión, lo último que me gustaría hacer es invitarles o regalarles frases de alguno de mis pensadores de cabecera. Y en este caso me voy a despedir compartiendo el pensamiento de 3 personas a las que admiro. En primer lugar, Frédéric Bastiat, el pensador francés del siglo XIX, que nos enseñó la importancia de aprender a distinguir y ver el efecto de aquello que se ve, pero también el efecto de aquello que no se ve. En segundo lugar, el premio Nobel Friedrich Hayek, que nos enseñó que la curiosa labor de la economía es enseñarle a la gente lo poco que en realidad sabe sobre aquello que creemos poder planificar. Y por último, mi admirado Carlos Rodríguez Brown, que nos ha enseñado durante todos estos años que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Con esto me despido, no sin antes darles las gracias e invitarles a la reflexión desde una perspectiva liberal. Buenas tardes.